Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Maxi Hawk y en este canal te hablo sobre tecnología, productividad y docencia. Como siempre te digo, si te interesan estos temas, te invito a suscribirte a mi canal. Bien, ha llegado el gran día, una cosa que hemos pedido durante muchísimo tiempo. Ya te habrás dado cuenta según la portada, ¿cierto?, de qué vamos a hablar, específicamente de los gráficos. Así es, al fin han llegado los gráficos dentro de Notion, algo como te digo que hemos pedido por mucho tiempo, ya que al tener base de datos, al igual como podríamos quizás hacerlo en otras plataformas, ¿por qué no poder tener la opción de realizar gráficos? Tenemos mucha información, muchos datos puestos aquí en nuestras bases de datos y por lo tanto era algo que estábamos esperando. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a ver entonces de qué se trata esto de los gráficos en Notion, cómo se hace, qué es lo que tenés que hacer. Bueno, acá tenemos una página, por supuesto, como siempre en blanco. Y si te das cuenta, voy a crear un bloque nuevo. Ahora, al escribir cierto gráfico, te va a aparecer estas opciones, ¿ok? Entonces, tenemos tipos de base de datos, bien, pero en realidad lo que ocurre es que los gráficos se incorporan como una vista adicional, ¿ok? Pero claro, con el shortcut tú puedes entrar directamente a las distintas vistas de los distintos gráficos. Tenemos la posibilidad de hacer gráficos de tipo barras verticales, gráficos de barra horizontales, gráficos de línea y por último los gráficos de anillo. Esto es lo que tenemos hasta el momento, así que creo que tenemos mucho potencial aquí. Bueno, pero vamos a usar en realidad otra forma para que se entienda mucho mejor. Vamos a abrir aquí mi base de datos, en la cual yo tengo, ¿cierto? Todos estas son mis estudiantes, tienen 4 calificaciones cada uno, tienen una propiedad donde pertenecen a un grupo y obviamente he creado una fórmula donde se calcula el promedio de esas calificaciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como te digo, si nosotros vamos al más para poder agregar una nueva vista, ahora también aparece lo siguiente. ¿Te das cuenta? Aparece visualizar los datos con un gráfico específicamente según lo que tú selecciones. Entonces vamos a hacer algunas pruebas para ver de qué se trata esto. Vamos entonces a entrar aquí y te da la opción de modificar. Entonces fíjate, te da la opción de ponerle por supuesto un nombre. Vamos a colocarle aquí la nota número 1 y obviamente podemos cambiar como siempre ya el icono de nuestra vista. Aquí, como te digo, si entras acá al diseño, ahora tenemos una nueva opción de vista de gráficos. Así que ahora ya no son 6, sino que son 7 vistas. Entonces, como siempre te pregunta, como en cualquier plataforma de gráficos, qué es lo que quieres mostrar, ¿cierto?, en el eje X y en el eje Y. Nosotros queremos, por ejemplo, mostrar en el eje X los distintos grupos. Entonces está correcto que nos muestre aquí, ¿cierto?, la opción de los grupos. Perfecto. ¿Cómo vamos a ordenar esos grupos? Podemos hacerlo de forma manual, ¿cierto? O de lo que conocemos siempre, ascendente, descendente, etc. Creo que de esa forma es lo correcto, ¿ok? Desde el grupo 1 hasta el grupo 5. Vamos a omitir los valores en 0 si es que existiese alguna persona que no pertenece a un grupo. Ahora, lo interesante viene aquí. En el eje Y, por ejemplo, yo quiero que me muestre en la calificación 1 el promedio de la calificación 1. Perfecto, ahí lo tenemos y incluso podemos agruparlos por distintas, ¿cierto?, propiedades. Vamos a ver entonces qué tenemos hasta ahí. Si te das cuenta, tenemos los distintos grupos, ¿ok? Y puedes ver el promedio que tienen los distintos estudiantes, en este caso, en cada uno de los grupos. Si te das cuenta, de una vista, ¿cierto?, muy sencilla, de hecho esa es la gracia de los gráficos, poder representar estos datos de una forma mucho más visual, mucho más sencilla. De una simple vista sabemos que el grupo 4, ¿cierto?, es el que tiene el promedio de nota más bajo. Vamos a ver qué más tenemos acá. Podemos elegir el estilo de nuestro gráfico. Si te das cuenta, tenemos en este caso los colores de forma automática. Podemos poner la opción de combinación de colores. E incluso existen algunas formas de seguir una misma paleta de colores. Ya, por ejemplo, verde azulado, solamente para hacer la distinción según el tamaño. Tenemos más opciones de estilo y aquí hay muchas cosas interesantes. Por ejemplo, la altura dice que podemos ponerla extra grande, ¿sí? Fíjate ahí cómo se ve este gráfico. Vamos a salir de aquí. Se ve un gráfico mucho más, ¿cierto?, más grande. Eso, por supuesto, va a depender de lo que tú quieras mostrar. Vamos a volver aquí a una altura mediana. En la línea también podemos elegir si queremos mostrar las líneas horizontales, las líneas verticales o incluso si queremos mostrar ambas líneas. Como te digo, es lo mismo que puedes encontrar en cualquier software, ¿cierto?, de creación de gráficos.
Y los nombres de los ejes que a mí me gusta mucho, en este caso en particular me gusta mucho el que aparezca en el eje Y, ¿cierto? Porque vamos a hacer el de aquí. Si te das cuenta, ahora dice que la calificación 1, en realidad el promedio de la calificación 1 es lo que muestran estas distintas barras. Vamos de nuevo adentro. También tenemos la opción de ponerle color por valor y finalmente las etiquetas de datos, ¿cierto? Que es que aparezca el numerito sobre los gráficos. Y eso sería en cuanto a la configuración. No es más que eso. Si te das cuenta, es muy sencillo utilizar los gráficos en Notion porque en realidad, si ya estás acostumbrado a usar gráficos, siguen las mismas lógicas. Definimos el eje Y, ¿cierto? El eje X que queremos mostrar. Bien, creo que me voy a inclinar nuevamente por el de combinado de colores, ¿ok? Creo que me gusta mucho más. El resto de opciones que están acá, como por ejemplo los filtros, es lo mismo que usamos en todas las vistas, ¿ok? Aquí realmente vamos a filtrar por una condición específica o por más de una, pero creo que lo nuevo y que conviene nombrar aquí es que también puedes guardar este gráfico. Las opciones que te da para guardar son, ¿cierto?, en PNG o en SVG. Puedes copiar el PNG o descargar el PNG como el SVG. Y también fíjate que puedes ir cambiando el color de fondo o incluso decirle que no quieres un fondo, ¿ok? Creo que se ve bastante interesante cuando le pones un fondo. Por supuesto que cuando tiene un fondo te va a aparecer un logotipo abajo de Notion. Mira, para que lo veas voy a copiar este PNG y lo vamos a pegar, ¿cierto?, acá abajo. Y ahí se pega para que tú veas cómo es que aparece esto. Lo vamos a achicar un poco para que se vea ahí. Entonces te das cuenta que acá abajo le pone creado con Notion. Y estéticamente se ve muy muy bonito. Entonces está pensado, ¿cierto?, para poder compartir información, ¿ya? Bueno, como esta es una vista, vamos a eliminar esta imagen. Como esta es una vista, ya esto en realidad sigue siendo lo mismo. Podemos ocultar el nombre de nuestra base de datos, dejar solo esto. Y por supuesto que, como cualquier gráfico, cuando los datos se modifiquen, por supuesto que el gráfico se va a ir modificando en tiempo real. Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera, por ejemplo, el promedio de todas las calificaciones y no solo de la calificación 1 en este caso? Bueno, yo ya creé, ¿cierto?, una propiedad que es el promedio de notas de todo. Vamos a ponerle aquí más específico, ¿ok? Y vamos a ver ahora si es que yo este gráfico lo duplico, ¿cierto? Acuérdate, esta vista la vamos a duplicar, es una nueva vista con otro gráfico. Vamos a colocar aquí entonces el promedio. Le vamos a decir lo mismo, pero la única excepción, ¿cierto?, es que en el eje Y ya no quiero que me muestre el recuento de el promedio, perdón, de la calificación 1, sino que me muestre el promedio, ¿cierto?, del promedio de cada uno de los estudiantes en realidad. Así que vamos a elegir eso y fíjate ahí cómo aparece entonces el promedio ahora de todas las notas. Seguimos de una forma sencilla diciendo que en este caso el grupo 2, por ejemplo, es el que tiene la calificación más baja dentro del promedio de todas sus notas. Bueno, aquí va a aparecer un poco redundante porque yo le puse al nombre de la propiedad promedio de notas y él pone que estamos hablando de un promedio, así que quizás para corregir eso, aquí yo simplemente debería poner notas parciales. Y cuando vamos al gráfico, eso ya ha cambiado y dice notas parciales, que estamos hablando del promedio. Bueno, sigamos. ¿Qué más tenemos? Si vamos acá nuevamente para que veas las distintas opciones, tenemos, ya te dije, las barras horizontales. De esta forma también se ve mucho más bonito. Y tenemos también la opción de las líneas, ¿ok? Dependiendo de las distintas vistas dentro de los gráficos, igual van a existir algunas cosas extra, ¿ok? Por ejemplo, en esta vista de líneas, si te das cuenta, vamos a mostrar ahí, tiene este degradado, ¿cierto?, que se ve bastante bonito, pero ocurre ciertas cosas distintas. Por ejemplo, cuando modificamos el estilo de esto, fíjate que aparece la opción de poder suavizar la línea, ¿ok? Se hace un poquito más curva y además poner o no poner el área del degradado, que te cuento que es bastante atractivo visualmente hablando aquí dentro de los gráficos de Notion. Bueno, y finalmente vamos a crear una nueva vista que es un gráfico de anillos, ¿ok? El gráfico de anillo está pensado, se supone que en la teoría, ¿cierto?, para mostrar como si este círculo fuera un 100%, ¿cierto?, cómo se reparte este círculo en los distintos segmentos. Por lo tanto, no tiene mucho sentido lo que está mostrando aquí. ¿Ok? Nos está diciendo que hay 20 estudiantes en total, ¿cierto? Y que hay distintos porcentajes dependiendo del grupo que pertenecen. Por supuesto que hay 5 grupos, por lo tanto cada uno representa un 20%. Pero por supuesto aquí sería quizás interesante agregar una propiedad
donde le podamos decir que nos indique, por ejemplo, cuando el estudiante tiene una calificación insuficiente, y luego tener un gráfico, ¿cierto?, de este estilo de anillo para saber el porcentaje de calificaciones insuficientes en el total del grupo de estudiantes. Bueno, así que eso es lo que te quería contar. Dime en los comentarios qué te parece, ¿lo esperabas? ¿Lo estás utilizando? ¿Ya te apareció la función? Sé que esto está apareciendo poco a poco a todos los usuarios. Espero que tengan la posibilidad de poder utilizarlo. Y por supuesto, déjamelo en los comentarios qué te parece, si es que crees que sea necesario hacer un video en profundidad o cualquier cosa que quieras dejar ahí en la cajita. No te olvides dejar tu manito arriba, ¿cierto? Tu me gusta, porque todo esto me ayuda un montón para seguir creciendo en este canal. Así que nos vemos en un siguiente video.